Bueno, muy buenas tardes, Dios les bendiga, saludo a todos mis amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Cerrato, estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Canal de las Iglesias del Nombre de Jesús, transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Bueno, quisiera también extender mi agradecimiento y mi saludo a los amigos trinitarios, a los amigos binitarios o dualistas, a los amigos enoteístas, a los amigos testigos de Jehová, que se dan cita para ver las conferencias de este su canal, conferencias, prédicas de este su canal, el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Y también, por supuesto, a nuestros hermanos de las iglesias del nombre alrededor del mundo. Dios les bendiga, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, mis hermanos, vamos a tener esta pequeña conferencia y vamos a mirar el mandato, escuche bien, el mandato que recibió Pablo, ¿sí? Que niegan, escúcheme bien, el mandato que recibió Pablo que niegan las doctrinas politeístas, es decir, trinitarios, binitarios y también que niegan los testigos de Jehová. Escuche bien, el mandato que recibió Pablo, el apóstol Pablo, este mandato es negado por todas las doctrinas politeístas, escuche bien, politeístas alrededor del mundo. Pero antes de seguir, mis hermanos, déjenme decirles que seguimos entregando los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, 1 y 2. Allí lo tenemos, libro La Unicidad, la única verdad de Dios, 1 y 2. El libro Catolicismo al Descubierto, ¿sí? Aquí está, libro La Unicidad, la única verdad de Dios, 1 y 2. Catolicismo al Descubierto. Y nuestro último escrito En defensa de la unicidad, tomo 1. La unicidad, la única verdad de Dios, 1 y 2. Catolicismo al Descubierto y En defensa de la unicidad, tomo 1 y tomo 1. Bueno, los que quieran pedir los libros los pueden pedir al más 57 318 436 0745 si están en el exterior. Si está aquí en Colombia, solamente marque 318-436-0745. O si está en Estados Unidos, marque el 011-57-318-436-0745. Llame y pida sus libros. La unicidad, la única verdad de Dios, 1 y 2. El libro Catolicismo al Descubierto y el libro En defensa de la unicidad. Esto, mi hermano, le va a ayudar a crecer mucho, mucho. Sí, le va a dar mucho más material. Sí, lógico, que está en la escritura, de cómo interpretar muchos textos que las doctrinas politeístas usan para decir que Dios es plural o Dios es varias personas. Se va a aprender mucho aquí. Bueno, entonces vamos a continuar. Este mandato, escuche bien, este mandato que Pablo recibió, lo recibió en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, el cual vamos a mirar aquí. Vamos a mirar Hechos capítulo 9. Vamos a mirarlo aquí. ¿Sí? Hechos capítulo 9. Ahí estamos ya. Para que comencemos a mirar qué fue lo que le ocurrió a Pablo. Conversión de Saulo, dice allí. Conversión de Saulo. ¿Sí o no? Ahí estamos, conversión de Saulo. Vamos a leer entonces qué es lo que sucede. Dice: Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Escuche bien. Esta exclamación de Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Está demostrando, escúcheme bien, qué grande revelación en ese momento, cuando mira aquel resplandor que viene de dónde, escuche bien, ¿de dónde viene ese resplandor? Viene del cielo, dice. Vamos a un poquito más atrás.
Dice, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Cuando Saulo ve eso y escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él pregunta, Señor, ¿quién eres? Le dijo aquella voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él temeroso, temblando, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y esto mismo, recuerde que Saulo andaba persiguiendo a la iglesia del Señor, creyendo, escuche bien, porque el Señor lo había anticipado, y a muchos de vosotros perseguirán por causa de mi nombre, creyendo que así sirven a Dios. ¿Sí? Creía que estaba sirviendo a Dios, porque decía, o el pensamiento de Saulo o Pablo en su pensamiento judío era que no hay otro Dios aparte de su Dios. Y la iglesia de Cristo predicaba que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Evidentemente predicaban eso, que Jesucristo era el Dios de los judíos, que Jesucristo era Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Pablo se oponía en eso. No hay otro Dios sino Yahweh o Jehová, bueno, llámele como le llame. ¿Sí? Por eso perseguía a aquellos que la Biblia llama la iglesia, o aquellos del camino, los del nombre, etcétera, etcétera. Por eso los perseguía. ¿Sí? Por eso Saulo, al escuchar esa voz y que viene de esa luz enviada del cielo, comprendió que el que le hablaba no era otro, sino el único Dios. Y voy a decir esto, ¿por qué? Porque el único que habita en luz inaccesible es Dios. Aquella luz venida del cielo. El único que es luz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El único que es luz es Dios. ¿Ah? Y a Pablo lo rodeó la luz, y él entendió en ese momento que Jesucristo era Dios. Por eso le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y vamos a mirar el mandamiento. Es que aquí viene el mandamiento, lo hermoso de esto. Mandamiento que no, oye, escúcheme bien, que no hacen los amigos trinitarios, los amigos binitarios, los testigos de Jehová. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde tuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él dijo, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Óigame bien, después de Saulo perseguir la iglesia, después de Saulo confesar el judaísmo, perseguir a la iglesia por causa del judaísmo, ya oraba. ¿A quién? A Jesucristo, que se le aparece en el camino, entendiendo él que este era el verdadero Dios y la vida eterna. Pero vamos a mirar eso. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. He aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Escuche bien el mandato. Aquí viene el mandato. Lo que el Señor le manda a decir o va a hacer de Pablo. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y yo le mostraré cuán necesario o cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A ver, hagamos aquí una reflexión. Pablo creyó que Jesucristo era el único Dios el día que vio aquella luz. Porque Dios es luz.
Jehová es mi luz y mi salvación. Él es la única luz. ¿Ya? Él es la única luz. Él es el único que habita en luz inaccesible. Por eso Pablo no lo ve. Por eso cuando Pablo, escúcheme bien, vamos a mirar allá. Cuando Pablo dice o habla de Jesucristo en su primera carta a Timoteo, por favor, permítame ir allá. Dice que Jesucristo es el invencible. Escuche bien, el invisible, porque no lo ve. Ve una luz, ve una luz. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Pero mire lo que dice el verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Él es el invisible. Dice que aquellos hombres oyeron la voz, pero no vieron a nadie. ¿Por qué? Porque el único Dios es el invisible. Y este es el Rey de los siglos, el inmortal. Sí, pero Pablo también dice algo acá en 1 Timoteo capítulo 1, verso 16. Dice que la manifestación de Jesucristo mostrará a aquel que es el único y soberano Dios, o Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Escuche bien. Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Al único que habita en luz inaccesible, porque Dios es luz, y esa luz fue la que vio Pablo. Por eso él exalta a Jesucristo de esta manera. Es más, cuando usted toma le da el contexto a esta escritura allá en Apocalipsis capítulo 19, allá le muestra quién es aquel que muestra la aparición de Jesucristo, el cual es el único y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, no hay otro. Pero aquí la escritura nos está diciendo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán necesario es padecer por mi nombre. Aquí viene una reflexión y es la siguiente. Si Pablo era trinitario o comenzó a predicar la Trinidad, ¿por qué le fue encomendado de parte del Señor llevar su nombre? Y es el Señor Jesús, llevar su nombre a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. ¿Ah? ¿Predicó Pablo Trinidad? No. Si usted mira cuando Pablo está delante del rey, ¿cómo se llama este rey? Ya les digo. El rey Agripa, capítulo 25 de los Hechos, dice que comenzó a predicarle acerca de Jesucristo. Léalo, léalo. Tanto que Agripa dice, ya basta, Pablo, porque por poco me persuades a ser cristiano. Vamos a leer. Dice, el capítulo 26, verso 28. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 27 y 28. Entonces Agripa dijo a Pablo,
por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué le predicó? A Cristo. Por eso dice acá el mensaje, el mandato que el Señor le da a Pablo. Dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, por cuanto yo le mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Pablo no predicó una Trinidad. Pablo lo único que predicaba era a Cristo. Pablo predicaba a Cristo. Pablo no predicó Trinidad. Por lo tanto, es antibíblico, extrabíblico decir que el encargo que Dios le dio a Pablo era que predicase Trinidad. No. El Señor le está diciendo que él tenía que predicar era en su nombre, ¿ya? Para llevar mi nombre. ¿Cuál nombre? El de Jesús. Por eso Pablo dijo, confesó y no negó que Jesucristo es el único Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15 al 17. Que la manifestación de Jesucristo, ¿sí? Cuando Jesucristo se manifieste, ¿sí? Mostrará cuál es el solo y bienaventurado Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es ese? Jesucristo. ¿Sí? Ya lo leímos. También Pablo predicó que Jesucristo es el único y solo Dios, el Padre. El Padre. Y esto es, por eso Pablo obedeció. Pablo no predicó nunca, escúcheme bien, Pablo no predicó nunca Trinidad. Siempre voy a mostrar esto. El texto bien traducido, siempre lo voy a mostrar. El texto bien traducido. Reina Valera, antigua versión, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. Escúcheme bien. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, que dice, y el mismo Señor nuestro, ¿quién? Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y el mismo Señor nuestro, ¿cómo se llama? Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. Con esto estamos viendo, escúcheme bien, estamos viendo que Jesucristo para Pablo es el único Dios. ¿Qué más? Señor, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Aquí estamos viendo lo que realmente Pablo predicó. Pablo predicó todo esto. Pablo predicaba todo esto. No sé de dónde sacan los amigos trinitarios que Pablo predicaba una Trinidad. No sé de dónde saca. Escuche bien el ejemplo. Ustedes deben seguir este ejemplo. El ejemplo que tomó o que siguió Pablo predicando. ¿Qué predicaba? El nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo. ¿A quién se lo predicó? A gentiles, a reyes, a los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Y por quién padeció? Por causa del nombre de Jesús. Pablo no predicó Trinidad. Pablo no predicó Trinidad. Dice que cuando Pablo se convierte, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Sí? Pablo predicó eso. Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, Jesucristo el Padre, Jesucristo el Espíritu Santo. Porque él mismo lo dijo. Miren amigos trinitarios, él mismo lo dijo. Vamos a leer aquí. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 5. Vamos a leer, estamos leyendo la antigua versión. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. Sino a Jesucristo el Señor y a vosotros, vuestros siervos por Jesús. ¿Sí? Sino a Jesucristo el Señor. Ahora, mire lo que nos dice aquí el capítulo 3, verso 17. Capítulo 3, verso 17. ¿Qué dice? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todo esto era lo que predicaba Pablo. Jesucristo es el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, evidentemente, y Él es el Espíritu, porque para Pablo Jesucristo es el todo, el todo. Ese nombre Jesús dice
o digámoslo así, totaliza todo lo que es Dios. Jesucristo es el Espíritu, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Padre. Él es Dios, Señor, Dios y Padre nuestro, Él es el todo. Pablo no predicó un Dios falso llamado Trinidad. No, el Señor mandó, el mensaje para Pablo fue que Él llevaría su nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Muy claro hubiese sido si Pablo hubiese predicado Trinidad, el Señor le hubiese mandado a decir, Él mandará o llevará nuestros nombres en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por nuestros nombres. Por eso es imposible que Pablo haya predicado Trinidad. Es imposible, mis queridos amigos y mis queridos hermanos. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos. Ahora, sigamos ahí en el capítulo 9. Vamos a seguir ahí en el capítulo 9 de los Hechos. Vamos a seguir ahí en el capítulo 9 de los Hechos. Sigamos aquí en el capítulo 9 de los Hechos. Vamos a leer, sigamos leyendo lo que nos dice el verso 17. Dice, Ananías fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, ¿por dónde venías? ¿Quién se le apareció? Él dice que una luz. Y el Señor es el que habita en luz inaccesible, ¿no? El Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. Escuche bien, y levantándose fue bautizado. ¿Levantándose quién? Pablo fue bautizado. ¿Pero en qué nombre fue bautizado Pablo? ¿Quién me dice eso? ¿En qué nombre fue bautizado Pablo? Ese es el mandato que recibió Pablo. El mandato de Dios o del Señor Jesucristo, del único Dios que recibió Pablo. Y eso incluía hasta el bautismo. Y levantándose fue bautizado. ¿En qué nombre? Pablo mismo lo dice. Miremos, Pablo mismo lo dice, Romanos capítulo 6. Vamos a mirar allá. Romanos capítulo 6. Miremos aquí. Vamos a leer del verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Todos los que hemos sido bautizados. Mire, señores, mire el ejemplo de Pablo. El mandamiento que recibió Pablo, el cual ustedes niegan. Uno, él no predicó Trinidad, él predicó a Jesucristo. A Jesucristo como aquel que habita en luz inaccesible. A Jesucristo como el único y solo soberano Dios. A Jesucristo como el único Dios, Señor y Padre. Sí, él predicó eso. A Jesucristo como el Señor. A Jesucristo como el Espíritu. A Jesucristo como es el todo en todos. Incluyendo, óigame bien, hasta el bautismo. Porque Ananías dice, ahora, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hasta ese mandamiento recibió Pablo, que debía bautizarse. ¿En qué nombre? Pablo lo dice, y todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Por eso el Señor le dice que debía predicar a gentiles y a reyes y a los hijos de Israel el nombre de Jesús. Y eso lo hizo Pablo. Y eso lo hizo Pablo, anunciando que Jesucristo es el único Dios,
anunciando, escúcheme bien, que Jesucristo es el que habita en luz inaccesible, que Jesucristo en su manifestación mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es ese? El mismo Jesucristo. Que Jesucristo es el Señor, Dios y Padre. Eso lo predicó Pablo, que Jesucristo es el Espíritu. Y además, este mandamiento también lo predicó, que el bautismo debe ser administrado en el nombre de Jesús. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿En qué nombre fue bautizado? Evidentemente Pablo lo dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Mire bien, mire bien. Este mandamiento fue el que recibió Pablo. Pregunto, ¿es el mandamiento que usted cumple? ¿Es el mandamiento que usted cumple? Pero mire lo que dice aquí. Dice, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido, lo que le dice Ananías, lo dice el Señor a Ananías, porque el Señor le dijo, instrumento escogido me es este. Y cuando Pablo relata su conversión, por acá, Pablo dice que Ananías le dijo esto. Mire lo que dice Pablo. En el capítulo 22, verso 12, mire, gloria al nombre de Jesús, leámoslo por favor. Capítulo 22, recuerde que aquí está diciendo en el capítulo 9, porque el Señor le dice, instrumento escogido me es este. Capítulo 9, y dice Ananías, le dice Ananías a Pablo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino. Capítulo 9, verso 15 y el verso 17. El Señor Jesús que te apareció en el camino me ha enviado a ti, para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Pero miremos qué nos dice acá, en el capítulo 22, lo que le dice a Ananías, Pablo relatando su conversión. Hechos, capítulo 22. Verso 12 en adelante. Veamos, ¿qué nos dice? Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido a ti, o te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo oír la voz de su boca, y serás testigo suyo y de todos los hombres de los que has visto y oído. El Señor, el Dios de nuestros padres te ha escogido a ti. ¿Quién es ese? Recuerde que en el capítulo 9 dice que el Señor le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este. Y Ananías dice, el Señor me ha enviado a ti. Sí, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado a ti para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos esto, entonces el Dios de los padres es Jesús. Ese es el Dios de los padres. El Dios de los padres es Jesús. Y eso lo podemos mirar en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 22. Vamos allá, por favor. Abra su Biblia rapidito allá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Por favor, vaya, rapidito. Dice, recuerden, miren lo que estamos viendo. A Saulo se le aparece el Señor. Y Saulo entiende que Jesucristo, esa luz que le aparece, es el mismo Dios. ¿Sí? Porque Dios es el que habita en luz inaccesible. Él es el invisible. Jehová es luz. ¿Sí? Por eso dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Él entendió en ese momento y enseguida oraba. Pero se le dice que ese que se le aparece, que lo ha escogido, el cual es el Señor Jesús, es el Dios de los padres. Y el Dios de los padres es Jehová.
Y eso lo vamos a ver. Miren lo que dice. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Quién lo escogió? Jesús. Ve porque instrumento escogido me es este. Y Ananías le dice, hermano Pablo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino. O sea, Jesús es el Dios de los padres. ¿Y cuál es el Dios de los padres? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 22, dice así. Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado dioses ajenos. ¿Quién es el Dios de los padres? Jehová. ¿Sí? Jueces capítulo 2, verso 12. Jueces, vamos a leer allá. Dice así el verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras dioses, a otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces vemos literalmente, escúcheme bien, vemos literalmente que Jehová es el Dios de los padres. Y si hacemos ese exégesis o esa comparación, vemos que Ananías le dice a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Quién fue el que lo escogió? Jesús, el Señor Jesús que se te apareció en el camino. Ve porque instrumento escogido me es este. Por lo tanto, Jesús es el Dios de los padres. ¿Quién es el Dios de los padres? Jehová. ¿Y por qué Jesús es ese? Porque Él es el único que es luz. Jehová es mi luz y mi salvación. Él es el único que habita en luz inaccesible. Él es el único que dijo, yo mismo iré y lo salvaré. Por eso Pablo cree esto y oraba. ¿Le oraba a quién? Al Señor Jesús. Y por eso Pablo entiende muy bien que el bautismo es en el nombre de Jesús. Por eso Pablo, levantándose, fue bautizado. Fue bautizado. ¿En qué nombre? Pablo lo dice muy bien, todos los que hemos sido bautizados en su nombre. Porque Pablo lo que tenía que predicar era el nombre de aquel que es el Dios de los padres, aquel que habita en luz inaccesible, aquel que es la luz, aquel que es el invisible, aquel que es el Padre, aquel que es Dios manifestado en carne, es decir, como un hijo. ¿Quién es? Jesucristo, aquel que es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Pregunto, ¿tú crees esto? ¿Tú crees este mandamiento que le fue dado a Pablo? ¿Lo crees? Creo que no. Creo que no. ¿No lo crees? Creo que no. Bueno, mis hermanos, esto es todo por hoy. Espero que usted le dé ese me gusta a la conferencia, dele me gusta, compártala por favor, mi hermano. Es importante que cada uno de nosotros lleguemos a muchos con este mensaje. Sé que este mensaje le puede servir a usted para una prédica, para una conferencia, para aquellas reuniones de amistad, para aquellos discipulados. Sí, eso lo sé. Esto lo puede hacer usted. Sí, puede aumentar ese conocimiento, le puede servir mucho. Y sé que a un hermano también le servirá. A los amigos trinitarios también le va a servir. Por lo tanto, mi hermano, compártala y dale me gusta y déjanos tu comentario. Dinos desde dónde, desde qué país nos está viendo. Sí, y dinos, hermanos de rato, estoy compartiendo la conferencia. Invita a los hermanos a suscribirse y suscríbete si tú no lo has hecho. Recuerda, tenemos los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios 1 y 2, el libro En Defensa de la Unicidad, tomo 1. Sí, allí los tiene, allí tiene los números para que llame y pida sus libros. También quiero decirle a los hermanos que para aquellos hermanos que nos colaboren con el sostenimiento económico del canal, les tenemos un regalo. Sí, y ese regalo consiste en que vamos a darles ciertos libros en PDF. Por ejemplo, por el momento tenemos 3 y vamos a ir aumentando el número mensualmente. Mensualmente lo vamos a ir haciendo, pero este mes queremos regalar a ustedes 3 libros en PDF que se llaman Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. El segundo libro es Refutando la doctrina de la simiente de la serpiente. Para los que no saben cuál es esta doctrina, se está volviendo muy viral, ¿sí? Alrededor del mundo, tanto que ha sacado hermanos de la iglesia. Y nosotros, pues, como no nos ha llegado, pues no sabemos si es verdad, si es falsa, pero ha sacado muchos hermanos. Entonces, esa doctrina de la simiente de la serpiente predica que Jesucristo en parte es Dios. Dicen, sí, Jesucristo es Dios, pero en parte, porque cuando estuvo como hombre no es Dios. Pero bueno,
Pero lo que vamos a refutar en este libro es lo que ellos dicen, que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Y por eso muchos hermanos se han ido y han comenzado a predicar esto. Entonces, importante que usted conozca esto. También tenemos el otro libro, PDF, que es titulado Si el nombre Jesús es falso o pagano. También se ha viralizado una doctrina que ha sacado a muchos hermanos, diciendo que el nombre Jesús es falso y pagano, y que ya no es Jesús, sino que es Yahshua o Yeshua, y que así. Entonces vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ver si esto es verdad, ¿sí? Y en ese libro usted puede mirar argumentos bíblicos, históricos, etimológicos, sobre esto. Entonces los invito, mis hermanos, los que nos colaboran aquí con el sostenimiento económico, nos colaboren, van a tener acceso a estos libros en PDF. ¿Listo? Pues me dicen, me llaman al más 57 318 436 0745. Si vive en el exterior, si vive aquí en Colombia, 318 436 0745, o si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Mi hermano, comparta esta conferencia, dale me gusta y déjanos tu comentario. Dios les bendiga. Y suscríbete, invita a los hermanos a suscribirse. Dios les bendiga. Hasta la próxima.